El viento rugía como si el mundo estuviera a punto de romperse. Frente al Cabo de Buena Esperanza, el océano se levantaba en columnas negras de espuma y furia, devorando el horizonte. En medio de aquel caos, el Hollandsche Zeeman avanzaba a ciegas, su casco crujiendo bajo el peso de las olas. En el timón, con el rostro empapado y la mirada incendiada, el capitán Hendrik van der Decken sostenía el rumbo con una terquedad casi inhumana. La tripulación gritaba, aterrada. «¡Capitán, debemos virar!», suplicó el contramaestre aferrado a la baranda. «El cabo nos tragará vivos». Van der Decken no respondió. El relámpago iluminó su rostro por un instante. Ojos inyectados en sangre, mandíbula firme, el rostro de un hombre que no conocía la rendición. El mar era su enemigo, pero también su obsesión. Cada ola parecía desafiarlo personalmente. Y entonces habló, con voz ronca, apenas audible sobre el rugido del viento. «No daré la vuelta. Atravesaremos esta tormenta como siempre lo he hecho». Las palabras flotaron en el aire, tensas, irreversibles. El cielo pareció ignorarlo. Un trueno desgarró la noche y el mundo se detuvo. Las olas se aplanaron. La lluvia cesó. El aire se volvió inmóvil. En ese silencio imposible, una voz sin origen resonó desde la oscuridad. «¿Hasta cuándo desafiarás mi voluntad, mortal?». Los hombres cayeron de rodillas, pero el capitán levantó la mirada hacia el cielo sin miedo. «Hasta el fin de los tiempos», gritó. Y entonces todo estalló. El mar se abrió en dos, un relámpago blanco los envolvió, y el barco desapareció entre la espuma. Cuando Van der Decken abrió los ojos, la tormenta había acabado. El mar estaba quieto, demasiado quieto. El aire olía a metal y silencio. El reloj de arena de su mesa se había detenido, los granos de arena suspensos en el aire. Salió a cubierta. La tripulación lo observaba con rostros cenicientos, las pupilas dilatadas. Nadie hablaba, nadie respiraba. El horizonte era una línea vacía. No había sol, ni luna, ni estrellas. Solo un resplandor gris, eterno. «¿Dónde estamos, capitán?», preguntó uno de los marineros con la voz quebrada. Van der Decken no respondió, porque tampoco él lo sabía. Pasaron días, meses, años, siglos. El barco seguía avanzando, sin viento, sin rumbo, como si el océano mismo lo arrastrara. A veces veían otros navíos a lo lejos, bergantines, fragatas, incluso barcos desconocidos, gigantes y metálicos. Pero cuando intentaban acercarse, las naves los atravesaban como si fueran humo. Los hombres empezaron a enloquecer. Algunos se lanzaron al mar, pero el agua los devolvía, pálidos y sin alma. Otros murmuraban oraciones que ya nadie recordaba. Van der Decken seguía en el timón, inmóvil, los ojos vacíos, viendo el mismo horizonte una y otra vez. De vez en cuando arrojaba botellas con cartas al mar, mensajes pidiendo perdón, confesiones que jamás llegarían a manos humanas. Y así, con el tiempo, si es que el tiempo seguía existiendo para ellos, la historia del barco desapareció y solo quedó su leyenda. Los marineros comenzaron a contar historias de un barco fantasma que navega contra el viento, envuelto en una luz verdosa, silencioso, espectral. Dicen que aparece justo antes de las peores tormentas y que verlo es presagio de muerte. Algunos aseguran que aún puede verse al capitán, en la proa, con los ojos fijos en el horizonte. Otros dicen que su alma busca redención, que cada siglo el mar le concede una sola noche para tocar tierra, para hallar a alguien que lo libre de su condena. Pero nadie lo sabe con certeza. Solo el mar, solo el viento que aún susurra su nombre entre las olas. Porque el holandés errante sigue navegando, condenado a cruzar los océanos sin descanso, hasta que el último barco desaparezca del mundo
y el mar, por fin, lo olvide.